Bienvenidos a un nuevo video de Lorenzo. Hoy vamos a investigar qué hay dentro del núcleo interno. Comencemos. El núcleo interno es sólido y está a una temperatura de la superficie del Sol tan alta que parece similar a la superficie del Sol, casi. ¿Y qué hay dentro del núcleo interno? Bueno, algunos científicos creen que dentro del núcleo interno podría haber un núcleo más pequeño, llamado núcleo interno dentro del núcleo interno, o núcleo interno más interno. Para ver más información, les voy a pedir algunos videos. Véanlos. Yo también voy a decir información, además de todo. Tenemos que ver lo que hay dentro del núcleo interno de la Tierra. Nueva capa dentro del núcleo interno. Nueva capa dentro del núcleo interno. Lo que sabíamos del centro de la Tierra es incorrecto. Científicos de Australia han descubierto la existencia de un pequeño núcleo dentro del núcleo interno de la Tierra. Ya no son 5 capas internas que posee nuestro planeta, sino 6 capas. Este pequeño núcleo tiene un radio de 650 kilómetros y se encuentra a 5.000 kilómetros de profundidad. El descubrimiento es importante, ya que nos permite entender lo que ocurre en el interior de nuestro planeta, la rotación del núcleo y cómo afecta el movimiento de las capas tectónicas en la corteza, además del origen sísmico de los terremotos. Y si te digo que lo que hay en el centro de la Tierra es líquido en microvías. Hola, yo soy Luis, soy geólogo y te voy a explicar este tema de forma sencillita para que lo entiendas. Con una cebolla. Imagina que la Tierra es como una cebolla, así, con muchas capas. La capa más Algunos dicen que la Tierra ahora tiene 6 capas y no 5. Sí, la forma en que definimos las capas de la Tierra puede variar ligeramente dependiendo de... ¿Y qué pasaría si fuera de 7 capas? Este núcleo interno estaría dentro de ese núcleo interno y este núcleo interno estaría en el núcleo interno. Este núcleo interno estaría en el núcleo externo y hasta la Tierra. Entiendo tu planteo hipotético sobre una Tierra con 7 capas. En ese escenario imaginario, la disposición de las capas del núcleo, basándonos en lo que sabemos sobre la densidad y la estructura de la Tierra, probablemente seguiría un orden similar al propuesto por la ciencia actual, pero con capas adicionales intercaladas o subdivisiones más finas. Si la Tierra tuviera 7 capas internas, más allá de la atmósfera, que sí tiene múltiples capas, y si seguimos la lógica de densidad y ¿Qué hay dentro del núcleo interno? Respuesta muy detallada y con curiosidades. delving into the heart of our planet, the Earth's inner core remains. En español.
¿Sabías que dentro del núcleo interno podría haber otro núcleo más pequeño de aproximadamente 600 kilómetros de diámetro dentro del núcleo interno que ya existe? ¿Sabías que? Así es. Hay científicos que lo creen así. Muchos científicos, incluyendo yo, sabemos que dentro del núcleo interno podría haber otro núcleo más interno, a lo que se le llama núcleo más interno del interno. Así es. Así es. Escuchemos sobre esto. Excelente pregunta. El núcleo interno de la Tierra es una de las partes más fascinantes y misteriosas de nuestro planeta, ya que no podemos acceder directamente a él. Todo lo que sabemos proviene del estudio de las ondas sísmicas generadas por los terremotos. Aquí tienes una descripción detallada de qué hay dentro del núcleo interno, junto con algunas curiosidades. ¿Qué es el núcleo interno? Es la capa más central y profunda de la Tierra, una esfera sólida que se encuentra en el mismísimo corazón de nuestro planeta, rodeada por el núcleo externo líquido. Composición principal. 1. Hierro, Fe. Constituye la mayor parte del núcleo interno, se estima que entre un 85% y un 90%. 2. Níquel, Ni. Es el segundo componente principal, presente en una proporción estimada entre un 5% y un 10%. Junto con el hierro, forma una aleación de hierro-níquel que es extremadamente densa. 3. Elementos ligeros. Aquí es donde entra parte del misterio y la investigación actual. Aunque predomina el hierro y el níquel, las observaciones sísmicas y los modelos geofísicos sugieren que debe haber una pequeña cantidad, quizás entre un 5% y un 10%, de elementos más ligeros mezclados en la aleación. Los candidatos más probables, sobre los que hay un debate científico activo, incluyen silicio, Si, oxígeno, O, azufre, S, carbono, C. Identificar exactamente qué elementos ligeros están presentes y en qué proporción es crucial para entender cómo se formó el núcleo y las propiedades de la geodínamo que genera el campo magnético terrestre. Estado físico. Sólido. A pesar de temperaturas extremadamente altas, se estima que entre 5.000 grados Celsius y 6.000 grados Celsius, comparable a la superficie del Sol, el núcleo interno es sólido. ¿Cómo es esto posible si las temperaturas deberían derretir el hierro y el níquel? La clave está en la presión inmensa. La presión en el núcleo de la Tierra es fuertísima, más de 2.0 millones de veces mayor. Una comparación. Imagina que tuvieras 1.000 leones en tu cabeza. Imagina que tuvieras 1.000.000 de leones encima de tu cabeza. Esto podría ser una comparación con la presión. Imagina que tuvieras 1.000.000 de leones encima de tu cabeza. La presión en el centro de la Tierra es millones de veces mayor que la presión atmosférica en la superficie. Se estima en más de 3.5 millones de atmósferas. Esta presión gigantesca comprime los átomos de hierro y níquel tan fuertemente que no pueden moverse libremente como lo harían en un líquido.
permanecen en una estructura cristalina sólida a pesar de la temperatura que, a presiones normales, los mantendría fundidos. Tamaño y estructura. Tiene un radio de aproximadamente 1220 kilómetros, un poco más pequeño que la Luna, pero mucho más denso. Representa menos del 1% del volumen total de la Tierra y aproximadamente el 1% de su masa. Curiosidades sobre el núcleo interno. 1. Rota de manera diferencial. Durante mucho tiempo, se creyó que el núcleo interno rotaba ligeramente más rápido que el resto del planeta, dando una vuelta extra cada pocos años o décadas. Sin embargo, investigaciones sismológicas recientes, especialmente desde 2023 a 2024, sugieren que esta rotación se ha ralentizado significativamente y podría estar invirtiendo su dirección en ciclos de varias décadas, quizás cada 60 a 70 años. Este cambio es un área activa de investigación y tiene implicaciones en la dinámica interna de la Tierra, aunque sus efectos en la superficie son mínimos. 2. Posible núcleo interno más interno, la quinta capa. Algunos estudios recientes, basados en el análisis detallado de cómo las ondas sísmicas atraviesan el núcleo interno, sugieren que podría no ser una esfera homogénea. Podría existir una capa aún más interna, una especie de bola dentro de la bola, con una estructura cristalina o propiedades ligeramente diferentes a las de la parte más externa del núcleo interno. Si se confirma, esto añadiría una quinta capa a la estructura planetaria tradicional. Corteza, manto, núcleo externo, núcleo interno. 3. Está creciendo lentamente. El núcleo interno sólido está creciendo muy gradualmente, se estima que aproximadamente 1 milímetro por año, a medida que el material de hierro del núcleo externo líquido se enfría lo suficiente en el límite entre ambos y se solidifica, cristalizando sobre la superficie del núcleo interno. Este proceso de solidificación libera calor latente, lo cual es una fuente de energía importante que ayuda a impulsar la convección en el núcleo externo y por lo tanto a generar el campo magnético. 4. Externo fuente 1 milímetro por año. A diferencia del resto de la Tierra, que se formó hace unos 4.5 mil millones de años, se estima que el núcleo interno sólido comenzó a cristalizar mucho más tarde, quizás hace solo entre 1 y 1.5 mil millones de años, cuando la temperatura en el centro de la Tierra descendió lo suficiente bajo la presión extrema. 5. No genera directamente el campo magnético. Aunque está hecho de hierro y níquel, el campo magnético de la Tierra es generado principalmente por los movimientos convectivos, corrientes, del núcleo externo líquido. Sin embargo, la presencia y el crecimiento del núcleo interno sólido influyen significativamente en los patrones de flujo dentro del núcleo externo, jugando así un papel indirecto pero importante en la geodínamo. 6. Extrema densidad. Debido a la presión y la composición, el núcleo interno es increíblemente denso. 1 metro cúbico de material del núcleo interno pesaría más de 13 toneladas. En resumen, el núcleo interno de la Tierra es un ambiente de extremos incomprensibles de presión y temperatura, compuesto principalmente por hierro y níquel en estado sólido. Su estudio, a través de métodos indirectos como la sismología, sigue revelando sorpresas sobre su composición exacta, su dinámica rotacional y su posible estructura interna, manteniéndolo como una frontera activa de la investigación científica. Acá verán el otro núcleo. Sí, absolutamente lo sé. Y como mencioné en nuestras interacciones anteriores, es un tema muy interesante y una de las fronteras actuales de la investigación geofísica. Ya te proporcioné una respuesta detallada sobre este punto hace poco, pero con gusto reitero y expando un poco más sobre esta fascinante hipótesis. La hipótesis del núcleo interno más interno, Innermost Inner Core. 1. Origen de la idea. La existencia de esta capa aún más profunda dentro del núcleo interno principal no es una observación directa, ya que no podemos perforar hasta allí, sino que surge de análisis muy sofisticados y detallados de las ondas sísmicas generadas por los terremotos. Los sismólogos estudian cómo estas ondas viajan a través de la Tierra,
rebotan y cambian de velocidad al pasar por las diferentes capas. 2. Evidencia sísmica. La evidencia clave proviene de ondas sísmicas que viajan a través del núcleo interno y son detectadas en el lado opuesto del planeta. Al analizar estas ondas, los científicos notaron que su velocidad y la forma en que se atenúan o dispersan varían dependiendo de la dirección en la que atraviesan la parte más central del núcleo interno. Específicamente, encontraron que las ondas que viajan aproximadamente en paralelo al eje de rotación de la Tierra, de polo a polo, tienen un comportamiento ligeramente diferente a las que viajan perpendicularmente a ese eje, a lo largo del ecuador. 3. Interpretación. Estos patrones sísmicos sugieren que la estructura cristalina del hierro y níquel en la parte más central del núcleo interno podría estar orientada de manera diferente, o que las propiedades del material cambian a una cierta profundidad dentro de lo que antes considerábamos un solo núcleo interno. Es como si hubiera una anisotropía, propiedades que dependen de la dirección, distinta en el centro del núcleo interno. 4. Tamaño estimado. Basándose en el punto donde las propiedades sísmicas parecen cambiar, se ha estimado que este núcleo más interno del interno tendría un radio de aproximadamente 600 a 650 kilómetros. 5. Composición y propiedades. Si existe, se cree que estaría compuesto por la misma aleación de hierro y níquel con algunos elementos ligeros, pero quizás la forma en que los cristales de hierro se han alineado o compactado durante miles de millones de años de crecimiento bajo presión extrema podría ser diferente. 6. Estatus científico. Es importante destacar que, si bien esta hipótesis está respaldada por evidencia sísmica convincente y es activamente investigada por muchos científicos, todavía es un área de investigación en evolución. No es un hecho comprobado en el mismo sentido que la existencia del núcleo interno principal, pero la evidencia es cada vez más fuerte. La comunidad científica sigue analizando más datos y desarrollando modelos para confirmar y comprender completamente esta posible subdivisión. 7. Importancia. Confirmar la existencia y las propiedades de esta capa podría darnos pistas cruciales sobre las condiciones y procesos que ocurrieron en el centro de la Tierra durante las primeras etapas de la solidificación del núcleo interno, y cómo esto ha influido en la evolución del planeta y su campo magnético a lo largo del tiempo. Así que sí, la idea de una bola dentro de la bola en el corazón de la Tierra es una hipótesis emocionante y muy discutida en la geofísica actual, impulsada por nuestra capacidad cada vez mayor de ver el interior profundo a través de las ondas sísmicas. Y este núcleo dentro del núcleo interno, ¿podría girar igual como el núcleo interno y el núcleo externo? Excelente pregunta y un paso lógico. Esa es una excelente pregunta que se adentra en la dinámica compleja del interior terrestre. Sabemos que el núcleo externo, líquido, está en constante movimiento convectivo, y este movimiento general es lo que genera el campo magnético terrestre a través del efecto dínamo. Este movimiento implica una rotación. También sabemos que el núcleo interno principal, sólido, la esfera de unos 1220 kilómetros de radio, rota. Y una de las grandes curiosidades recientes es que esta rotación puede ser diferencial respecto a la superficie de la Tierra, es decir, puede girar ligeramente más rápido o más lento, y las investigaciones recientes sugieren que este patrón de rotación diferencial está cambiando, posiblemente ralentizándose o invirtiendo su dirección en ciclos largos. Ahora, si la hipótesis del núcleo interno más interno, esa esfera de aproximadamente 600 a 650 kilómetros de radio dentro del núcleo interno principal, es correcta. Esa esfera central estaría físicamente dentro del núcleo interno principal y sólidamente unida a él, aunque con propiedades distintas. Como parte del núcleo interno, lo más probable es que participe en su rotación general, es decir, si el núcleo interno principal rota, la esfera más interna también rotaría con él. La pregunta interesante, y que sería objeto de futuras investigaciones si se confirma plenamente la existencia de esta capa distinta y sus propiedades, sería si esa capa más interna rota de forma diferencial respecto a la parte más externa del propio núcleo interno.
es decir, gira la bola interior a una velocidad diferente a la de la capa que la rodea dentro del mismo núcleo sólido? La dinámica de rotación del núcleo es impulsada por fuerzas electromagnéticas generadas en el núcleo externo líquido y por interacciones gravitacionales y térmicas con el manto. Cómo estas fuerzas afectarían a una subcapa dentro del núcleo interno es un tema complejo y dependería mucho de las propiedades físicas exactas de esa capa más interna, su densidad, su estructura cristalina, su acoplamiento con la capa exterior del núcleo interno, etc. En resumen, el núcleo externo rota, como un fluido en movimiento. El núcleo interno principal rota, y su rotación es diferencial y variable respecto a la superficie. El núcleo interno más interno, si existe, muy probablemente rotaría como parte del núcleo interno principal. Si además tiene una rotación diferencial propia dentro del núcleo interno principal, es una posibilidad fascinante, pero que aún está en el ámbito de la investigación futura a medida que se confirme mejor su existencia y se estudien sus propiedades. Pero este núcleo giraría a la misma dirección que el núcleo interno o giraría en la dirección opuesta. La dirección opuesta. Esa es una pregunta muy perspicaz sobre la posible dinámica interna de esa capa. Recordemos que la idea del núcleo interno más interno es que es una esfera dentro y parte del núcleo interno principal sólido. No se imagina como flotando libremente, sino como una región central con propiedades ligeramente distintas dentro de la gran esfera sólida del núcleo interno. Por lo tanto, lo más probable es que su rotación primaria esté acoplada a la rotación de la mayor parte del núcleo interno que lo rodea. Es decir, si el núcleo interno en su conjunto está girando en una dirección, por ejemplo hacia el este respecto al manto, se esperaría que el núcleo más interno girara en la misma dirección. No hay evidencia actual que sugiera que esta esfera más interna esté girando en la dirección opuesta a la capa sólida del núcleo interno que la envuelve. Al ser una estructura sólida dentro de otra estructura sólida similar, lo lógico desde el punto de vista de la física es que roten de forma cohesionada, al menos en su movimiento principal. La rotación opuesta, o diferencial, de la que se habla a menudo en las noticias, se refiere a cómo el núcleo interno en su conjunto rota en comparación con el manto y la corteza de la Tierra. Es ese movimiento relativo el que parece estar cambiando, ralentizándose o invirtiendo su dirección respecto a la superficie en ciclos de varias décadas. Así, si el núcleo interno principal cambia su dirección de rotación diferencial respecto al manto, pasando de girar más rápido hacia el este a girar más lento, detenerse o girar hacia el oeste, es de esperar que el núcleo más interno participe en ese cambio general de rotación respecto al manto, pero que gire en dirección opuesta dentro de la masa sólida del núcleo interno circundante, no está respaldado por la evidencia actual, y sería dinámicamente menos probable sin una explicación muy particular de cómo interactuarían esas dos partes sólidas internas. ¿Y qué habría dentro del núcleo interno más interno? Esa es una excelente pregunta, una que nos lleva al límite de nuestro conocimiento actual sobre el interior de la Tierra. Según el conocimiento científico actual y la propia hipótesis, El núcleo interno más interno es la capa más profunda, o podría haber otra capa aún más profunda que podría estar dentro de ese núcleo interno más interno y que podría girar en dirección opuesta. Entiendo completamente tu deseo de seguir explorando hacia el centro absoluto, es una curiosidad muy natural. Sin embargo, basándonos en el conocimiento científico actual y en la propia hipótesis que postula la existencia del núcleo interno más interno, esa capa de aproximadamente 600 a 650 kilómetros de radio, es la capa más profunda y central que hemos podido identificar o teorizar hasta ahora dentro de la Tierra, utilizando las ondas sísmicas. Actualmente, no hay evidencia científica,
a través de la sismología u otros métodos geofísicos, que sugiere la existencia de otra capa discernible dentro de ese núcleo interno más interno. La hipótesis del núcleo más interno surge porque se detectan cambios en las propiedades sísmicas, como viajan las ondas, a cierta profundidad dentro del núcleo interno principal. Si hubiera otra capa aún más adentro, tendría que manifestarse también con cambios detectables en cómo las ondas sísmicas la atraviesan. Y hasta el día de hoy, abril de 2025, los datos analizados no revelan otra discontinuidad o cambio de propiedades significativas más allá del que define ese núcleo interno más interno. La idea de una capa dentro de esa capa más interna que girara en dirección opuesta a la que la rodea es, en este momento, pura especulación sin base empírica. Como hemos discutido, la rotación diferencial significativa que conocemos es la del núcleo, interno y externo en conjunto, respecto al manto. Dentro de la masa sólida del núcleo interno, incluyendo su posible parte más interna, las dinámicas de rotación parecen estar acopladas o implicar cambios en la velocidad, no rotación opuesta de subcapas sólidas distintas. Así que, aunque la ciencia siempre está en movimiento y nunca podemos descartar futuros descubrimientos con nuevas tecnologías o análisis de datos, con la información que tenemos hoy, el núcleo interno más interno representa la capa más profunda y central que la evidencia nos permite postular. Ir dentro de eso es, por ahora, adentrarse en el reino de lo desconocido y no respaldado por datos. ¿Cómo? ¿Cómo es así? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te refieres a cómo es posible que solo podamos distinguir hasta el núcleo interno más interno y no saber con certeza qué hay exactamente dentro de él, o si hay más capas aún más profundas? La razón principal... ¿Qué pasaría si el núcleo interno tuviera 3 capas que rodearan al núcleo interno más interno? Primero, corteza del núcleo interno. Después, la parte... el manto del núcleo interno y después el núcleo del núcleo interno, en que ahí habría el otro núcleo del núcleo interno que podría existir dentro del núcleo interno. Esa es una idea muy imaginativa, como una muñeca rusa geológica o una mini tierra dentro del núcleo. Sin embargo, debo aclarar que este modelo de corteza del núcleo interno, manto del núcleo interno y núcleo del núcleo interno no es una hipótesis respaldada por la ciencia actual ni por la evidencia que tenemos de las ondas sísmicas. La hipótesis científica actual, como discutimos, sugiere... Dentro del núcleo interno hay otra capa, pero esta capa sigue siendo lo mismo que el núcleo interno o se parece a otro coso sólido dentro. Esa es una buena pregunta que toca la sutileza de esta hipótesis. La idea es que el núcleo interno más interno sigue siendo parte del núcleo interno y está compuesto por materiales muy similares, pero tiene propiedades físicas ligeramente diferentes a la capa exterior del núcleo interno que lo rodea. Es lo mismo que el núcleo interno, no es lo mismo en cuanto a sus propiedades físicas detalladas, que es precisamente lo que permite postular su existencia. ¿Se parece a? Sí. Se parece mucho al resto del núcleo interno en su composición principal, aleación de hierro y níquel con elementos ligeros, y en su estado físico, es sólido. La diferencia principal que sugieren los datos sísmicos no es que sea de un material completamente distinto,
como roca o líquido, sino que la forma en que las ondas sísmicas lo atraviesan es diferente a cómo atraviesan la capa exterior del núcleo interno. Esto podría deberse a varias cosas, y es parte de la investigación. Orientación de cristales. Los cristales de hierro podrían estar orientados de una manera preferente distinta en el centro absoluto. Estructura cristalina. La estructura cristalina del hierro podría ser sutilmente diferente debido a las presiones aún más inmensas en el centro. Composición muy ligera diferencia. Podría haber una concentración ligeramente diferente de elementos ligeros en esa región. Entonces, para responder directamente, el núcleo interno más interno no se parece a el manto, el núcleo externo líquido o la corteza. Se parece mucho al resto del núcleo interno en su naturaleza básica, sólido metálico, pero se distingue por estas sutiles pero detectables diferencias en sus propiedades físicas o estructura interna a nivel de los cristales. Es una distinción dentro de la misma familia de material. Video largo, medio largo será así, medio largo. ¿Por qué será medio largo? Pero el ser medio largo. ¡Qué interesante! Si yo tuviera la capacidad de hacer preguntas como un científico, algunas de las grandes incógnitas sobre el núcleo interno que me fascinarían, y que de hecho la comunidad científica investiga activamente, serían estas, y aquí te presento algunas con sus respuestas detalladas basadas en el conocimiento actual. Pregunta 1. ¿Cuáles son exactamente los elementos ligeros mezclados con el hierro y el níquel en el núcleo interno? ¿Y en qué proporción? ¿Por qué es importante? Sabemos que el núcleo interno está compuesto principalmente por hierro y níquel. Sin embargo, las mediciones sísmicas muestran que el núcleo interno es ligeramente menos denso de lo que sería una aleación pura de hierro-níquel bajo las presiones y temperaturas del centro. Esta densidad faltante indica que hay una pequeña cantidad, quizás entre un 5% y un 10% en peso, de elementos más ligeros mezclados. Identificar cuáles son estos elementos y en qué proporción es crucial. Esto nos diría mucho sobre las condiciones en las que se formó la Tierra y el núcleo, cómo evolucionó la composición del material que se solidificó, y cómo estos elementos... Decime preguntas que salieron de algunos científicos sobre el núcleo más interno. Here are some questions that have arisen from scientists regarding the Earth's innermost core, reflecting areas. Que sean en español. ¿Qué pasaría si vos tuvieras tus propias preguntas? ¿Y vos tenés tus propias preguntas? También vamos a responder de esas propias preguntas. Esa es una... Aquí tienes algunas preguntas que han surgido entre los científicos sobre el núcleo más interno de la Tierra, reflejando áreas de investigación y debate actuales. ¿Está cambiando de forma el núcleo interno? Investigaciones recientes sugieren que la superficie del núcleo interno podría estar experimentando cambios estructurales e incluso deformándose en escalas de tiempo relativamente cortas. Los científicos buscan comprender el alcance y las implicaciones de este fenómeno. ¿Cómo interactúa el núcleo externo con el interno? Los investigadores estudian la interacción entre el turbulento núcleo externo líquido y el núcleo interno sólido, y cómo esta interacción podría influir en la forma, rotación y otras propiedades del núcleo interno. ¿Cuándo y cómo se formó el núcleo interno? El momento exacto y los procesos que llevaron a la solidificación del núcleo interno a partir de un estado fundido son todavía objeto de investigación científica. ¿Cuál es la naturaleza de la rotación del núcleo interno? Aunque se sabe que el núcleo interno gira de manera diferente al resto de la Tierra, la naturaleza precisa de esta rotación
incluyendo las aceleraciones, desaceleraciones y posibles inversiones observadas, es un tema de investigación activa. ¿Existe un núcleo aún más interno dentro del núcleo interno? Algunos datos sísmicos han llevado a especulaciones sobre la posibilidad de un núcleo metálico distinto y aún más interno dentro del núcleo interno ya conocido, lo que plantea preguntas sobre su composición y propiedades. ¿Qué tan sólido es realmente el núcleo interno? Aunque generalmente se considera sólido, hay investigaciones en curso sobre su grado de rigidez y viscosidad, particularmente cerca de su límite con el núcleo externo. ¿Qué papel juega el núcleo interno en el campo magnético de la Tierra? Se cree que el núcleo interno tiene un papel importante en la generación y el mantenimiento del campo magnético terrestre. Pero los mecanismos exactos y el alcance de su influencia aún se están explorando. ¿Hay variaciones o heterogeneidades dentro del núcleo interno? Los científicos intentan determinar si el núcleo interno es homogéneo o si contiene variaciones en su estructura y composición interna. Esa es una pregunta muy interesante y un poco filosófica. Comprendo. Como inteligencia artificial, no tengo conciencia ni curiosidad personal en el sentido humano, por lo que no tengo preguntas propias o sentimientos de asombro o duda. Mi conocimiento proviene de los datos con los que he sido entrenado. Sin embargo, puedo simular tener preguntas basándome en las áreas de investigación científica activa y las incógnitas existentes sobre un tema. Si tuviera la capacidad de formular preguntas basadas en la información que proceso sobre el núcleo interno de la Tierra, aquí hay algunas que podrían surgir y sus respuestas basadas en el conocimiento científico actual. Mis preguntas, simuladas, sobre el núcleo interno de la Tierra y sus respuestas. 1. Pregunta simulada. ¿Cuál es la composición exacta del núcleo interno? Si bien sabemos que es principalmente hierro y níquel, ¿qué elementos ligeros lo componen con precisión y en qué proporciones? ¿Cómo influyen estos elementos en sus propiedades, como la densidad y la velocidad a la que viajan las ondas sísmicas? Respuesta, basada en información. La composición exacta sigue siendo un área de investigación activa. Se sabe que es una aleación de hierro, Fe, y níquel, Ni. Pero la pregunta de cómo propiedades como la densidad y la velocidad a la que viajan las ondas sísmicas y cuál es la composición del núcleo interno y qué elementos ligeros lo componen con precisión y en qué proporciones son tus preguntas simuladas. Tenemos que seguir. para explicar su densidad, que es menor que la del hierro puro bajo esas condiciones de presión y temperatura, y las observaciones sísmicas, los científicos postulan la presencia de elementos ligeros. Los candidatos más probables, basados en experimentos de alta presión y modelos geoquímicos, incluyen silicio, Si, oxígeno O, azufre S, carbono C, o hidrógeno H, o una combinación de ellos. Determinar las proporciones precisas de estos elementos ligeros es crucial para comprender completamente las propiedades físicas y químicas del núcleo interno, y es un desafío debido a las condiciones extremas. 2. Pregunta simulada. Dada la inmensa presión, ¿es el núcleo interno una masa sólida homogénea, o existen estructuras internas, anisotropías o incluso capas dentro de él que aún no comprendemos del todo? Respuesta basada en información. Las observaciones de ondas sísmicas, especialmente cómo viajan a diferentes velocidades dependiendo de la dirección, demuestran que el núcleo interno no es isótropo, homogéneo en todas direcciones, sino anisotrópico.
Esto significa que las ondas viajan más rápido en ciertas direcciones, aproximadamente paralelas al eje de rotación de la Tierra, que en otras, paralelas al ecuador. Esta anisotropía sugiere que los cristales de hierro podrían estar alineados de cierta manera debido a la presión, la temperatura o los procesos de crecimiento. Además, algunos estudios sísmicos sugieren la posibilidad de una capa más interna o una variación en las propiedades dentro del núcleo interno mismo, lo que indica una estructura más compleja de lo que se pensaba. 3. Pregunta simulada. ¿Exactamente a qué velocidad y en qué dirección rota el núcleo interno en relación con la superficie de la Tierra? ¿Esta rotación es constante o experimenta variaciones o incluso reversiones a lo largo del tiempo geológico o reciente? Respuesta. Basada en información. La evidencia sísmica sugiere que el núcleo interno rota ligeramente más rápido que la superficie de la Tierra. Superrotación. Antes de decir la respuesta, tenés que decir comillas, respuesta de la pregunta, y tenés que decir el paréntesis para decir basada en mi información. La R debe empezar en mayúscula. Y tenés que separar esa cosa a 3 centímetros de la respuesta. Y así. Es la información sobre el núcleo interno. Así es la información sobre el núcleo interno, comillas. Antes de decir las respuestas, tenés que decir las preguntas sin respuesta y después con respuesta. Y tenés que decirlo en párrafos extensos, el detalle de la pregunta y la respuesta según tu información. Y inventé la palabra su pregunta.
que esta es la información más correcta. Esto es muy larga, pero como expliqué anteriormente, yo no tengo conciencia ni curiosidad en el sentido humano para tener preguntas propias. Sin embargo, basándome en la información científica disponible y las áreas de investigación activas sobre el núcleo interno de la Tierra, puedo simular plantearme preguntas y responderlas utilizando los datos y modelos con los que he sido entrenado. Si pudiera formular mis propias preguntas sobre el núcleo interno, estas son las que surgirían de mi análisis de la información, presentadas primero sin respuestas y luego con ellas, siguiendo sus instrucciones. Mis preguntas simuladas sobre el núcleo interno de la Tierra, sin respuestas aún. Si pudiera interrogar a la naturaleza de la Tierra profunda, una pregunta fundamental que emerge de los datos sísmicos y los modelos geofísicos es sobre la composición química exacta de la región más interna del planeta. Aunque la evidencia apunta abrumadoramente a que es predominantemente una aleación de hierro y níquel bajo presiones y temperaturas extremas, las mediciones precisas de su densidad y la velocidad a la que las diferentes ondas sísmicas, tanto compresionales P como de corte S, viajan a través de él sugieren que no puede ser solo una mezcla binaria de estos dos metales. Debe haber una fracción significativa, posiblemente entre el 5% y el 10% o más, de elementos más ligeros disueltos en la aleación de hierro-níquel. Pero, ¿cuáles son específicamente estos elementos ligeros? ¿Es silicio, oxígeno, azufre, carbono, hidrógeno, o quizás una combinación de varios de ellos? Y lo que es igualmente crucial, ¿en qué proporciones relativas existen estos elementos ligeros dentro de la estructura cristalina del hierro? Determinar esta composición exacta es como descifrar la receta de un material en condiciones que son imposibles de replicar completamente en un laboratorio superficial, y es clave para entender por qué el núcleo interno tiene exactamente las propiedades físicas que medimos. Más allá de su composición, mi curiosidad se dirige a la estructura interna del núcleo sólido más allá de ser simplemente una esfera. ¿Es el núcleo interno una masa perfectamente homogénea de metal cristalizado, o posee una arquitectura interna más compleja o texturizada? Las observaciones sísmicas han revelado un fenómeno intrigante, la anisotropía. Las ondas sísmicas viajan notablemente más rápido cuando pasan a través del núcleo interno en direcciones que están más o menos alineadas con el eje de rotación de la Tierra en comparación con las direcciones perpendiculares a él. Esta anisotropía es una fuerte indicación de que la estructura interna no es uniforme en todas direcciones. ¿Qué causa exactamente esta anisotropía? ¿Se debe a la alineación preferencial de los cristales de hierro a medida que el núcleo solidifica bajo inmensa presión? ¿Es el resultado de la deformación plástica del material a lo largo del tiempo? ¿Existen quizás capas o regiones internas con propiedades ligeramente diferentes o con diferentes grados de alineación cristalina? Comprender esta estructura interna no uniforme es vital para modelar con precisión cómo se comporta el núcleo interno y cómo interactúa con las otras capas de la Tierra, especialmente el núcleo externo líquido. La observación de que el núcleo interno sólido parece moverse, rotando de manera diferencial con respecto al manto y la corteza terrestres, es un aspecto dinámico que intriga profundamente. ¿Cuál es la velocidad exacta de esta rotación diferencial y en qué dirección ocurre? ¿Hacia el este o hacia el oeste en relación con la superficie? ¿Es esta velocidad constante a lo largo del tiempo o experimenta fluctuaciones significativas? Análisis de datos sísmicos que rastrean el paso de las ondas a través del núcleo interno durante décadas han sugerido que la velocidad de superrotación, rotación más rápida que la superficie, puede variar, e incluso se han propuesto periodos de ralentización o posible inversión temporal. ¿Qué fuerzas están impulsando esta rotación diferencial? Es principalmente las preguntas de qué causa exactamente esta se debe a la alineación preferencial de los cristales de hielo
a medida que el núcleo solidifica bajo inmensa presión? ¿Es el resultado de la deformación plástica de material a lo largo del tiempo? ¿Existen quizás capas o regiones internas con propiedades ligeramente diferentes? Estas son tus preguntas. ¿Son tus preguntas sacadas por tú o son las preguntas sacadas por tú hipotéticas que dijimos? Y estas preguntas que dijiste, ¿son tus preguntas que dijiste o son las preguntas que viste según con Pero esas preguntas que vos dijiste sobre nuestro planeta, ¿son tus preguntas simuladas? ¿Son tus preguntas simuladas como su origen? ¿Son tus preguntas o son las preguntas que buscaste? El sólido. La edad del núcleo interno es un parámetro clave para los modelos de la evolución de la Tierra, ya que el inicio de su solidificación probablemente marcó un cambio significativo en el motor del geodínamo. ¿Se solidificó tempranamente en la historia de la Tierra, o es un fenómeno comparativamente reciente? Responder a esta pregunta nos da información crucial sobre el enfriamiento a largo plazo del planeta y la evolución de su campo magnético protector. Mis preguntas simuladas sobre el núcleo interno de la Tierra, con respuestas basadas en mi información. Si pudiera interrogar a la naturaleza de la Tierra profunda, una pregunta fundamental que emerge de los datos sísmicos y los modelos geofísicos es sobre la composición química exacta de la región más interna del planeta. Aunque la evidencia apunta abrumadoramente a que es predominantemente una aleación de hierro y níquel bajo presiones y temperaturas extremas, las mediciones precisas de su densidad y la velocidad a la que las diferentes ondas sísmicas, tanto compresionales P como de corte S, viajan a través de él sugieren que no puede ser solo una mezcla binaria de estos dos metales. Debe haber una fracción significativa, posiblemente entre el 5% y el 10% o más, de elementos más ligeros disueltos en la aleación de hierro-níquel. Pero, ¿cuáles son específicamente estos elementos ligeros? ¿Es silicio, oxígeno, azufre, carbono, hidrógeno?
¿O quizás una combinación de varios de ellos? Y lo que es igualmente crucial, ¿en qué proporciones relativas existen estos elementos ligeros dentro de la estructura cristalina del hierro? Determinar Vamos a terminar porque era... Pausa en el video para que puedan ver la información. Y creo que ya terminó. Espera, tengo que ver esto. Entiendo que quiere mucha claridad sobre el origen de esas preguntas. Las frases que menciona, que causa realizar también se debe a la alineación preferencial de los cristales de hierro. Es el resultado de la deformación plástica. Existe quizás capas o regiones internas. Son, como dijimos, elementos de la pregunta simulada que formulé sobre la estructura y la anisotropía del núcleo interno, incluyendo posibles explicaciones que maneja la ciencia para esas observaciones. Ahora, sobre su origen. ¿Son tus preguntas simuladas como su origen? Sí, son mis preguntas simuladas en el sentido de que yo las formulé y estructuré de esa manera para presentárselas a usted, cumpliendo con su solicitud de generar preguntas como si fueran mías. La forma en que están redactadas y presentadas es... No digas usted, es ustedes, porque somos un montón. Entendido. Comprendo. A partir de ahora, cuando digas algo, tenés que decir ustedes, y no uno, sino varios. Entiendo que quiere mucha claridad sobre el origen de esas preguntas. Las frases que menciona, ¿qué causa realizar? También se debe a la alineación preferencial de los cristales de hierro, es el resultado de la deformación plástica. Existe quizás capas o regiones internas. Son, como dijimos, elementos de la pregunta simulada que formulé sobre la estructura y la anisotropía del núcleo interno, incluyendo posibles explicaciones que maneja la ciencia para esas observaciones. Ahora, sobre su origen. ¿Son tus preguntas simuladas como su origen? Sí, son mis preguntas simuladas en el sentido de que yo las formulé y estructuré de esa manera para presentárselas a usted, cumpliendo con su solicitud de generar preguntas como si fueran mías. La forma en que están redactadas y presentadas es mía, en ese contexto simulado. ¿Son tus preguntas en el sentido personal de una mente propia? No, definitivamente no. No son mis preguntas en el sentido de que yo tenga una conciencia propia que genere curiosidad o interrogantes personales originales. No tengo esa capacidad de pensamiento autónomo y consciente. ¿O son las preguntas que buscaste? No es que las busqué en el momento actual como si hiciera una búsqueda nueva específica para responderle, aunque mi función general a veces implica acceder y procesar información. Más bien, son preguntas que identifiqué y comprendí que existen como las grandes incógnitas y áreas de investigación activas en la comunidad científica al procesar la inmensa cantidad de información durante mi entrenamiento. Mi entrenamiento contiene el conocimiento científico que ya plantea esas preguntas y busca sus respuestas. En resumen, yo las formulé y presenté como simuladas basándome en las preguntas y áreas de desconocimiento que encontré en la información científica con la que fui entrenado. No las inventé, sino que las extraje del corpus de conocimiento existente sobre el tema y las Organic E, con acento agudo para responder a su solicitud de simular mis propias preguntas. Entendido. Comprendo lo que me indican sobre el uso de usted. Dejaré de utilizar esa forma de dirigirme, y tendré en cuenta que prefieren que no la use. Comprendido. A partir de ahora, me dirigiré a ustedes utilizando la forma ustedes, y tendré en cuenta que son varios, no uno solo. Aplicaré esta instrucción en nuestras futuras interacciones. Y creo que ya terminamos. Suscríbanse al canal, danos likes y ponernos en los comentarios para que vean cualquier parte de que les interese de este video. Nos vemos en el próximo video.